¿Alguna vez te preguntaste por qué en tantas ciudades el metro dejó de crecer al mismo ritmo que antes? Durante décadas, las grandes urbes del mundo apostaron por el transporte subterráneo como la solución definitiva a la movilidad. Cada nueva línea se celebraba como un triunfo de la modernidad, una promesa de rapidez, de orden y de progreso. Sin embargo, en muchas capitales llegó un momento en que el ritmo se frenó, y la pregunta es inevitable: ¿por qué ya no construyeron más líneas del metro? Hoy vamos a desentrañar esta historia, que no solo habla de infraestructura, sino de economía, política, intereses ocultos y nuevas prioridades urbanas. Empecemos por recordar lo que representaba el metro en sus inicios. A finales del siglo XIX, Londres inauguró la primera línea subterránea del mundo y marcó el camino. París, Nueva York, Moscú, Ciudad de México, Buenos Aires. Las ciudades que querían ser reconocidas como modernas tenían que tener un sistema de metro. Era el sello de pertenencia a la élite urbana. Pero esa fiebre constructiva, que parecía imparable, poco a poco se apagó. La primera gran razón tiene que ver con el dinero. Construir un metro no es barato. Nunca lo fue, pero con el paso del tiempo los costos se dispararon aún más. Excavar túneles en suelos complejos, lidiar con sistemas de drenaje, comprar trenes, instalar sistemas de ventilación y seguridad. Cada kilómetro de línea puede costar cientos o incluso miles de millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, hay líneas de metro modernas que superan en precio al presupuesto anual de varios países pequeños. Así que los gobiernos comenzaron a preguntarse: ¿vale la pena gastar tanto en una sola obra cuando hay tantas necesidades urgentes como salud, educación o vivienda? Pero el dinero no es la única explicación. También está la política. Cada administración quiere inaugurar algo visible, algo que la gente pueda usar y agradecer rápidamente. El problema con el metro es que un proyecto tarda muchos años en construirse. Lo que empieza un gobierno, probablemente lo inaugure el siguiente, y eso hace que muchos políticos prefieran invertir en obras de impacto inmediato, como pasos elevados, trenes ligeros o incluso remodelaciones superficiales. El metro, al ser tan complejo y lento, se convirtió en una apuesta menos atractiva para quienes buscan réditos rápidos. Otra razón poderosa es la irrupción de nuevas alternativas de transporte. A mediados del siglo XX, el automóvil se consolidó como el rey de las ciudades. Los gobiernos comenzaron a construir autopistas, distribuidores viales y estacionamientos, creyendo que el futuro estaba en el coche privado. El resultado fue que durante varias décadas se relegó el transporte público, incluido el metro, a un segundo plano. Aunque con el tiempo se entendió que esa estrategia generaba más tráfico y contaminación, el daño ya estaba hecho. El presupuesto y la atención política se habían desviado hacia la infraestructura vial. Con el paso de los años, además, surgieron otros competidores del metro: los sistemas de autobuses rápidos, BRT, los trenes suburbanos y más recientemente los sistemas de bicicletas y scooters compartidos. Estos proyectos, aunque no reemplazan del todo al metro, ofrecen soluciones más baratas y rápidas de implementar. Muchas ciudades los adoptaron como alternativas temporales que, con el tiempo, se volvieron permanentes. También está el factor social. No en todos los lugares el metro es percibido como una prioridad. En ciudades donde la desigualdad es grande, gran parte de la población vive lejos de los centros urbanos y no necesariamente se beneficia de una nueva línea subterránea. En esos casos, los gobiernos prefieren apostar por soluciones de transporte más extensas y flexibles, aunque menos rápidas. Pero aquí viene un punto crucial: los intereses económicos. La construcción de líneas de metro involucra contratos multimillonarios, concesiones y licitaciones internacionales. Detrás de cada túnel hay constructoras, bancos y proveedores con poder. En algunos países, las denuncias de corrupción han manchado la reputación de estos proyectos, generando desconfianza social y política. Cuando la gente percibe que el dinero del metro se reparte entre unos pocos en lugar de beneficiar a todos, se vuelve más difícil justificar nuevas inversiones.
Pongamos un ejemplo concreto. En Ciudad de México, una de las urbes con mayor población del mundo, el metro fue durante décadas la columna vertebral de la movilidad. Sin embargo, en los últimos años, la construcción de nuevas líneas se ha vuelto casi inexistente. ¿Por qué? Porque la inversión requerida es gigantesca, y los gobiernos locales han optado por sistemas más baratos como los metrobuses o los teleféricos urbanos. Incluso, el mantenimiento de las líneas existentes se convirtió en un desafío, con accidentes y fallas que generaron debates sobre si expandir o simplemente conservar lo que ya existe. Algo similar pasa en Buenos Aires. El subte, uno de los más antiguos de América Latina, tuvo una época dorada de expansión, pero luego se frenó. La explicación oficial fue el alto costo de las obras y la prioridad de invertir en otras áreas. Y el resultado: líneas saturadas y usuarios que sienten que el sistema se quedó atrapado en el tiempo. En contraste, ciudades como Beijing, Shanghái o Dubái sí han seguido expandiendo sus metros a un ritmo acelerado. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad financiera. China, por ejemplo, invierte enormes sumas en infraestructura como parte de su estrategia de crecimiento económico. Dubái lo hace como parte de su imagen global de modernidad. En estos casos, el metro no es solo transporte, es un símbolo de poder y de visión de futuro. Otra variable que explica la falta de nuevas líneas es la planificación urbana. Muchas ciudades crecieron de manera desordenada, con barrios alejados y sin una lógica de conexión clara. Eso hace que planear un metro sea mucho más difícil. En algunos casos, incluso se prefiere no construir porque no se sabe si el trazo beneficiará realmente a la mayoría de la población. Y hay algo más: el cambio climático y la búsqueda de soluciones sostenibles. En tiempos recientes, los gobiernos han empezado a invertir más en transporte eléctrico superficial, ciclovías y mejoras en el transporte público ya existente, porque consideran que estas opciones generan menos impacto ambiental inmediato que excavar kilómetros de túneles. Aunque el metro también es sostenible en comparación con los autos, la inversión inicial desanima a muchos. Aquí quiero contarte una pequeña historia que ilustra esta tensión. En una ciudad latinoamericana, un grupo de vecinos luchó durante años para que se construyera una nueva línea de metro que pasara por su barrio. Después de muchas promesas, el proyecto se canceló porque el costo superaba lo presupuestado. En su lugar, se implementó un corredor de autobuses rápidos. Al principio, los vecinos lo rechazaron porque no era lo que esperaban, pero con el tiempo, vieron que la obra fue más barata, rápida y funcional. Aunque nunca sustituyó al metro en términos de capacidad, sí mejoró la movilidad del barrio. Esta historia refleja lo que pasa en muchas partes. El metro sigue siendo un sueño, pero las ciudades se conforman con soluciones más realistas. En definitiva, la pregunta de por qué ya no construyeron más líneas del metro tiene varias respuestas. Sí, los costos son altísimos. Sí, la política busca resultados inmediatos. Sí, hay alternativas más baratas y rápidas. Pero también hay un trasfondo de prioridades, de visión de ciudad y de decisiones estratégicas. El metro sigue siendo el sistema más eficiente para mover a grandes cantidades de personas en poco tiempo. Sin embargo, cada vez son menos las ciudades que se atreven a embarcarse en esa aventura. Y entonces, ¿qué pasará en el futuro? Algunos expertos creen que volveremos a ver una nueva era dorada del metro, impulsada por la necesidad de reducir emisiones y mover masas urbanas de manera eficiente. Otros piensan que nunca volverá a ser como antes y que el futuro estará en combinaciones híbridas. Un poco de metro, un poco de BRT, un poco de teleférico, bicicletas y tecnologías emergentes como vehículos autónomos compartidos. Lo que está claro es que la movilidad urbana no tiene soluciones mágicas. Cada ciudad tiene que encontrar el equilibrio entre lo que sueña y lo que puede pagar. El metro seguirá siendo un símbolo de modernidad, pero su construcción dependerá de gobiernos con visión de largo plazo y con la capacidad de invertir más allá de intereses inmediatos. Ahora, quiero preguntarte, ¿en tu ciudad crees que deberían invertir en más líneas de metro,
aunque eso signifique gastar miles de millones y esperar años, ¿o preferirías soluciones más rápidas como corredores de autobuses o tranvías modernos? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este video te pareció interesante, dale like, compártelo y suscríbete para más historias donde revelamos lo que pocos se atreven a contar sobre la forma en que vivimos nuestras ciudades.